Vivencias. Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, por Un suerte, placer muy bien. recibirte como todos los jueves. Muchas gracias, por mí también. Y no nos quedó seguimos con las alergias porque es un tema que es bastante, digamos, complicado y no lo pudimos Sí, abordar del todo en la columna exacto, pasada. hicimos como una charla sobre elementos, digamos un salpicado de alergia, pero un poco ordenando el tema Claro. por la importancia que tiene, Claro. porque Hay digo... tanta gente que padece alergias. Exactamente, creo que algunas cifras no viene mal repetirlas, no Claro. muchas porque nos marean, pero pensá que el 50% de los chiquilines son alérgicos, Claro. que el 30% de la población general tiene algún tipo de alergia. Sí, sí. O sea, estamos, y además esto ha sido progresivo. Se ha ido incrementando, era lo que nos venías diciendo. Y entonces acá hay que buscar, y Causas. eso realmente hay que buscar cuáles son las causas de ese incremento, si es que estamos con un diagnóstico mucho más fino, que ahora decimos que son alergias, cosas que antes no se detectaban como alergias. No se detectaban. Lo que sí es claro que la rinitis alérgica es de tres niños uno tiene. ¿Tá? Y algún alérgico mayor es el 50%. O sea, dentro, entonces hay mayor causas, cantidad, claro. y eso nos cambia la calidad de vida. Claro. Entonces vamos a ver, primer cosa, ordenar un poco el tema, qué cosas se puede hacer. Sin duda, el mejor antialérgico, porque vamos a después hablar un poquito más ordenado, Sí. pero el mejor antialérgico es evitar el alergeno. Claro. Ahora, ¿cuál es el alergeno? Eso, porque evitar el alergeno. Pero eso, si lo ¿cuál conoces? es el alergeno? Exactamente. Entonces, el problema es que los alergenos ahora, que son los que nos provocan la crisis alérgica, ¿verdad? Pero el tema es que lo tenemos en todos lados, son los inhalantes, es la contaminación, Claro. son los productos químicos que llevan los alimentos, es la introducción del alimento en una etapa más precoz. Lo que sí, algunos tics que vamos a tener, que por supuesto, la base está en evitar los alergenos, evitar la sensibilización. Claro. Que esa es la base. Primero entonces habría que descubrir cuáles son los alergenos o esos alergenos que nos despiertan a la alergia, digamos. Claro, habría que detectar eso, ¿no? No, mira, hay cosas que sí están comprobados. Por ejemplo, se sabe que el niño que es alimentado a leche de madre, sí. Ese niño es menos alérgico. En la medida que se prolonga 6 o 9 meses su lactancia, no la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, pero hasta los 9, ese niño, no, por lo menos las crisis, si las tiene, son de sensibilidad, son de menor sensibilización, digamos. Claro. O sea, la madre, por ejemplo, cuando come una naranja o cuando come un picante, cuando come algún elemento, en la formación de la leche, le va a pasar el alergeno también. Claro. Pero el alergeno lo recibe en tal dosis que el niño se va desensibilizando. Exactamente. Entonces, por supuesto, hay elementos que no debemos indicarle a la mujer o decirle que no los tome. Tratar que no fume, tratar que no se drogue, tratar que no tome alcohol, obviamente. Sí, que haga una vida sana mientras en general una alimentación. Pero alergénicos mamar. Comunes como los cítricos, como el chocolate, en fin, como ese tipo que son alimentos, de repente no está mal que en baja dosis y veamos la reacción en el bebé. Claro. Porque a veces nos consultan y nos dicen, no sé si será, pero el niño me dice esta erupción, apenitas roja, y será que yo estuve tomando mucha naranja, y no pasa de eso. Claro. En realidad es una reacción, sí, y muchas veces una liberación de histamínico, o sea, una reacción alérgica, porque el niño toma contacto con los primeros alergenos, pero en realidad es una etapa de maduración que está haciendo. Claro. Y si no pasa de eso, seguramente cuando este niño empiece a ingerir por él solo los alérgenos, va a tener menos reacciones. Y ahora que decís eso, recordando los bebés, que a veces cuando hace mucho calor, se brotan, sí. ¿Eso es un tipo de alergia o es una reacción? Puede haber alergia y puede ser solo una reacción, porque los niños, la base alimentaria en realidad tiene muchísima cantidad de líquido. Por lo tanto, transpiran muchísimo más también. Claro. Ellos tienen una mala regulación de la temperatura, porque tienden a transpirar muchísimo. Y eso, más la piel, que es muy delicada. Delicada, claro. Es una piel muy fina, una piel muy delicada,
Se dice que la piel de un bebé tiene la sensibilidad que la piel del párpado. Ah, Ustedes, las mirá. mujeres que usan hasta cremas para la cara y para Sí, los sí, párpados hay sí, es cremas verdad. especiales. Bueno, se supone que la sensibilidad y la fineza de la piel es la misma que la piel del Del párpado. párpado. Para que tengas una idea De que lo delicado que todo es. lo delicado que puede hacer. Por eso siempre decimos, la ropa del bebé se lava a mano, se enjuaga, no se le ponen ningún perfume ni ninguna Claro. cosa, un jabón neutro, enjuagarla bien, lavarla a mano, plancharla después por si algún insecto hubiera pasado por Claro. allí. En fin, ese tipo de tareas se sigue De mandando y cuidados. se sigue, claro, y de cuidado, y se sigue indicando. No siempre se cumple porque Y vamos a por un entendernos, tema de todos tiempos, podemos, claro, claro. el lavarropa es muy, tampoco se mezcla la ropa del niño con la ropa del adulto. Claro, pero creo que planchándola ya también Bajamos evitás, algunas cosas, claro, pero si nos ponemos estrictos, si tenemos un niño alérgico, Ah, bueno, claro, tenemos claro. un niño muy blanco, tenemos un niño de piel muy sensible y un niño alérgico, no nos va a dar el tiempo para todo lo que Lo que requiere de requiere cuidado. de cuidado en cuanto, claro, no La solo piel es muy, muy es muy delicada. delicada, ¿no? ¿Y qué hay de esas alergias que son frecuentes en muchas personas que son alérgicas al polen, a los hongos, a los ácaros, a los pelos de los animales? ¿Cómo se detecta eso y cómo se combate, no? Bueno, primero, la alergia, que ya habíamos definido, pero igual no viene más a repetirlo, la alergia es, antes se hablaba de hipersensibilidad Sí. a determinado alérgeno. Hoy por hoy se ha cambiado el concepto porque es la reacción, no es hipersensibilidad, es la reacción excesiva ante un alergeno que es inocuo. O sea, un elemento inocuo, nuestro organismo reacciona como que fuera que nos estuviera atacando, o sea, realmente como un alergeno. Claro. Entonces, lo que está mal es la reacción, no el alergeno en realidad. El alergeno es inocuo. En otro momento nos agarra y no nos va a hacer nada. Y no te hace nada, claro. Entonces, bueno, ahí sí, ahí los alergenos que son de todos, es decir, que todos somos alérgicos o que todos los toleraríamos mal, y entre ellos están justamente los hongos, los ácaros, las esporas de los hongos sobre todo, pero ahí hay que ver también la cantidad y la frecuencia del contacto que tenga. Si un niño, por ejemplo, está descansando, duerme, tenemos un niño con una pequeña atopía y tiene un cuarto con una moquette, Sí. donde la moquette ya ahora se está usando menos, pero en una época que se usaba mucho, decíamos cuidado porque la moquette junta mucha tierra, Sí. es muy linda, es muy decorativa, y detrás de la tierra, y además aunque la aspiremos diariamente, es muy porosa y por lo tanto en eso se junta la humedad, se juntan ácaros, se juntan hongos, y aunque no los veamos, están y claro. nuestro cuerpo, nuestros reactivos sí lo encuentran. Entonces, hay una teoría que dice que en realidad la teoría de las manos sucias. ¿Tú te acuerdas que aquello que decían, déjelo jugar al chiquito con las manos sucias, que haga igual, que se chupe las manos, que haga, después veremos? Porque en realidad van tomando contacto con los alergenos y lo van tomando de a poco y van haciendo unas primeras reacciones, pero después se van desensibilizando. Se van inmunizando con las manitos sucias. Exactamente. Entonces, esa teoría, bueno, sigue vigente, el de es las manos sucias. Es medio traído de los, pero tú encontrás con gente tal vez del interior que un poco lo sigue criando un poco a lo que se hace. No quiere decir que que no obedezcan a sus pediatras, que no, claro. Pero sí se dejan un poco más naturales. Sí. Y ¿sabes que vemos menos alérgicos que acá? ¿Será que el aire está menos contaminado? Sí, ¿Será que el agua está menos contaminado? No, y también capaz que consumen productos de propios cultivados, caseros. Probablemente tóxicos. lo que sí es claro, tiene menos estrés. Claro. El padre tiene menos estrés y el niño tiene menos estrés. O sea, los padres, la familia, se vive un poco más natural. Vamos a entendernos, no estamos hablando en el siglo XVIII. Sí, porque también hablábamos, lo decías en la columna pasada, hablando de las alergias, que el estrés es un gran disparador de las alergias. Claro, el estrés es un liberador de adrenalina, la adrenalina que nos condiciona para liberar con mayor facilidad la histamina. La histamina, ¿cómo lo vamos a comprobar? Bueno, pues esas reacciones, enrojecimiento que tiene nuestra piel, por ejemplo, eso es una liberación típica de histamina. Nosotros voy a tomar un antialérgico y en realidad muchas veces estoy tomando un antihistamínico.
La reacción alérgica no la puedo cohibir, puedo cohibir el resultado de esa reacción, que es la Claro. liberación de una sustancia que es histamina, que es la que me da el enrojecimiento de la piel, que me da edema de las mucosas, que me hace que de repente las conjuntivas me lloren, una Claro. conjuntivitis, una rinitis de repente, o sea, un corrimiento nasal, una Sí, agüita, sí. como decimos, tengo un agua, pero debe ser el polvo. En general son liberaciones de histamina. Sí, sí. A veces algo en contacto, me puse lana contra el cuerpo y me hace una reacción. Claro. En general son liberaciones de histamina. Entonces se solucionan de pronto con Solucionamos ese antialérgico. con un pseudo antialérgico que en realidad no es un antialérgico. La reacción se hace igual, lo que liberamos, neutralizamos la histamina, que es la última etapa de la reacción. Claro. Y acá estamos hablando, estás hablando de la rinitis alérgica, también de las alergias que tienen que ver con la piel, pero la semana pasada no entramos y que vos me decías que querías hablar del tema del asma alérgica, ¿no? Claro. De la parte respiratoria, porque hay mucha gente que sufre del Claro, tema bueno, respiratorio, que es otra, digamos, de donde se manifiesta. Los inhalantes, claro, bueno, el asma en realidad es una enfermedad crónica progresiva. Uh-huh. En el asma se reconocen varios orígenes. El 50%, 60% se describe como un asma alérgico. Claro. Hay un alérgico que su órgano de choque viene a ser el bronquio. Por lo tanto, al inflamarse el bronquio, hace edema de la mucosa, hace una hipersecreción y hace una obstrucción bronquial. Eso le genera, la secreción esa nos genera una tos. La tos, a su vez, hace que el bronquio se vaya aumentando de tono muscular. Claro. y eso nos provoca un broncoespasmo. O sea, ¿viste cómo empezó de a poco de a y nos vamos como sí. una catarata? Y es complicado en los niños el tema del broncoespasmo. Es complicado. ¿Que da las broncolitis o no tiene nada no, que las ver? bronquiolitis, No, las bronquiolitis son otra cosa. Claro, es otra cosa. El diagnóstico entre bronquiolitis y primera crisis de asma es muy delicado y muchas veces no se logra hacer, porque la bronquiolitis la provoca es un virus incisional respiratorio, que es el mismo que nos daría una gripe. Ajá, no es lo mismo. Un niño de arriba de 2 años no hace bronquiolitis, hace gripes. Directo. Un niño por debajo de 2 años, porque el bronquio es tan finito que se dematiza, que hace aumento de la secreción, y entonces hace lo mismo que haría una crisis de broncoespasmo. Claro. Pero ¿qué pasa? A veces es mucho más severa porque el bronquio es mucho más fino. Claro. Entonces, muchos de estos niños, cuando requieren internaciones, cuando requieren asistencia con oxígeno. Claro. Porque pueden llegar a complicarse severamente. ¿Y los broncoespasmos cómo se tratan y cómo se manifiestan? Bueno, ahí está. Los broncoespasmos hay que tratar primero, digo, es como, depende de qué etapa lo agarremos, ¿verdad? Claro. Es decir, hay un tratamiento que es el que hemos dicho, de combatir el broncoespasmo, el primero, el de acción, el de rescate, que son los famosos beta-2, como el salbutamol, en fin, el Ventolin, nombre comercial, o alguno más, que son los de rescate, son broncodilatadores. Claro. ¿Tá? Los broncodilatadores lo que hacen es justamente actuar permitiendo disminuir el tono bronquial y hace que aumente digamos, el bronquio y nos permite el mejor pasaje de aire. Claro, porque literalmente cuando se produce el broncoespasmo da la sensación esa de que te falta el aire, ¿no? Claro, porque en realidad, sobre todo la como obstrucción... Como que no entra el aire como no entra porque respirás. tampoco lo podemos sacar. Y hay como un silbido, parece. Claro, ¿no? porque justamente el bronquio se dematiza, se cierra, y entonces cuando nosotros hacemos el esfuerzo inspiratorio, sentimos un silbido porque el aire en realidad se va por un desfiladero cada vez más fino. Claro, es por eso y eso el silbido. Eso va de bronquio grande a bronquio cada vez más fino. Claro. La crisis de broncoespasmo en realidad la vemos en los bronquiolos, en los bronquios más chiquititos. Y en realidad no es el silbido, es como un papel de craquelado, es como un papel de celofán. Sí. Si ocultáramos, pero como que tuvieras un papel de celofán. Eso es un típico broncoespasmo. Claro, y a veces también se siente. No, por supuesto, de acuerdo a la etapa, en la medida que los bronquios van a ser más grandes, las traqueitis, las bronquitis, todas esas, son de acuerdo al tamaño, digamos, del bronquio que está obstruido. Claro. O sea, lo de rescate primero, el salbutamol. Después hay que hacer de rescate y ayuda. Ahí se pueden usar los corticoides inhalados o los que son inhaladores, digamos, de broncodilatadores, pero de vida media.
¿Qué El significa de vida salbutamol, claro, media? ¿cuál es el salbutamol? Actúa muy rápidamente, nos Es broncodilata el rápidamente. Ventolin, decías. Claro, el Ventolin nos dilata rápidamente, pero su efecto entre 45 y 50 minutos empieza a desaparecer. Ajá. Entonces, hay unos inhaladores o hay otros drogas que tienen una vida de 2 horas y pico. Ah, más largo. O sea, tenemos que primero, como diríamos siempre en los ejemplos simples, apagamos el incendio. Claro, claro. Primero tratemos de abrir ese bronquio. Ese bronquio que necesita... Pero después tenemos que mantenerlo abierto. Claro, también. no que se cierre a la hora, claro. Entonces, se hacen cargas, dosis de eso, y entonces ahí se hace un complemento con un broncodilatador de vida media, que me hace que me mantenga, una vez que hizo el trabajo de apertura el salbutamol, estos medicamentos de vida media nos mantienen con mejor apertura. Mientras, nosotros a su vez, el triple tratamiento se puede dar por vía inhalada o por vía general, algún antiinflamatorio. Claro. ¿Cuáles? Por ejemplo, los corticoides. Los corticoides actúan después de 4 a 6 horas. A veces la gente tiene el concepto, me tomé ahora esta pastilla, que no vamos a mencionar el nombre, que ya todos los asmáticos las conocen, de 20 miligramos, la tomé hace una hora y estoy muchísimo mejor. En realidad, muchas veces solo porque les calmó la ansiedad, porque el proceso desinflamatorio comienza en hora y media, y recién a las 4 o 5 horas es que se empieza a notar su efecto. Claro. O sea, ahí lo que nos pasa a veces es que cuando nos falta el aire nos angustia mucho. Claro, sí. Entonces, es importante calmar al paciente. Es una sensación muy desagradable. Exactamente, ¿no? Calmar al paciente, calmarle la ansiedad. Y claro, nosotros cuando le damos un apoyo en oxígeno, entre otras cosas, lo oxigenamos algo, pero sobre todo lo hacemos que se sienta asistido. Claro. Y cuando está respirando con la mascarita, con algún elemento, si bien le quita la sensación algo de ahogo, sobre todo se siente asistido y se calma. Eso ya hace el 50% del tratamiento. El paciente que no se siente asistido, el paciente que es asmático, por ejemplo, digo asmático conocido. Sí, si no tiene un inhalador le da como un ataque. Yo he visto personas... No, pero aparte tú de repente está entretenido, un niño está entretenido, está jugando, y tú lo saturás, están, yo qué sé, en 85. Claro. Tendrían que estar casi sin poder... Y están distraídos. Claro. Como no tienen la angustia porque no les está faltando, pues está distraído, ahora ese niño lo retaste, sacó una nota mala en la escuela o pasó algún problema y ese niño... No te puede respirar. No te puede respirar y realmente te pegas un susto. Él mismo se angustia. Claro, claro. Porque, bueno, ese es un componente que hay que siempre tener. El componente psíquico es muy importante. Además, el asmático es muy especial también. Tiene un psiquismo que siempre él no se anima a algo por la sensibilización. Uno debe tratar de medicarlo y salvo una inclusión que es el asma por ejercicio, que eso está descrito, que hacen ejercicio y liberan la histamina y hacen una crisis de broncoespasmo, salvo esos niños que aunque los mediquemos siempre van a hacer un poco de broncoespasmo, los demás hay que medicarlos y que hagan ejercicio, y que la parte psíquica es importantísima. Claro, que de ninguna manera los primen, salvo deportes de muchísima competencias y cosas así, pero sino que el niño no sea marginado. Claro. Porque un niño que lo marginan porque no corre, porque se agita, después tenemos doble problema. Vamos a hacer una breve pausa, y a propósito de esto que estás diciendo del ejercicio y con respecto al asma, te voy a hacer, vamos a retomar ahí, te quiero hacer algunas preguntas, a ver, sobre determinados ejercicios que, a ver si son específicos o más apropiados para combatir el asma. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias, en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, hablando de las alergias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M con el doctor Ricardo Velasco en su columna Vida Sana, hablando de las alergias. Y nos fuimos a la pausa, Ricardo, hablando del asma, y hay algunos deportes que de pronto pueden ayudar a los pacientes asmáticos a mejorar este problema como es el asma. Dentro de ellos tengo entendido que la natación es un deporte indicado, pero mi pregunta es, entiendo que es un deporte indicado, pero ¿cómo el paciente asmático
si lo mandás nadar y lo mandás a una piscina llena de cloro, porque las piscinas evidentemente tienen alto contenido de cloro por el tema de los virus, bacterias. ¿Cómo hace el paciente que está, es un asma alérgica para evitar ese contacto con ese cloro que puede ser también, no sé, si es un problema el cloro o no? Claro, el planteamiento, a ver si lo hacemos de otra manera. A ver, sí, capaz que estoy planteando mal la pregunta. No, la pregunta está perfecta. Yo te digo, para responderte, nunca en la medicina es un sí del todo ni es un no del todo. Entre sedentarismo, en que un paciente, porque es un asmático, no haga nada y haga ejercicio, el sedentarismo no le va a hacer bien. No le va a hacer bien. Entre otras cosas, porque psicológicamente no le hace bien. Claro. Y porque en realidad su capacidad pulmonar tampoco se va a incrementar, sino que va a disminuir. Además, el ejercicio nos libera, ya te digo, algunos elementos de las endomorfinas, y eso nos hace que nos sintamos mejor. Claro. El ejercicio de por sí es muy bueno, el ejercicio va a evitar, nos va a quemar calorías, por lo tanto nos va a evitar el sobrepeso. Claro. Nos va a equilibrar la presión, nos va a estabilizar. Ahora, tú me dices, ¿la natación para el asmático? Yo te digo en principio que sí. Sí. Ahora, era algo, ¿por qué? algo Porque que aumenta muy indicado, por eso te preguntaba. Aumenta la capacidad pulmonar. Ahora, aumenta la capacidad pulmonar, es decir, no es que tenga que competir solamente con el hecho del ejercicio, de estar allí, de moverse, de sentirse útil, y poco a poco se les va estimulando. Ahora, vamos a tener en cuenta, no todos van a tener la condición económica para tener una piscina propia. Claro. Y usar algún elemento, porque no solo el cloro se usa para mantener el agua, se usa algún elemento químico extra o algunos que son ya más costosos. Entonces, en realidad, entre que haga o esté en contacto con el cloro, yo prefiero que asumir el que esté en contacto con el cloro y después lo arreglamos. Como siempre te decía, vamos a negociar. Claro. Acá vamos a negociar también. ¿Y cómo hacen para estar en contacto con el cloro? Primero, el cloro no solo nos va a molestar en la parte inhalatoria, el cloro sobre las mucosas, si hablamos de las conjuntivales, también. Claro. Por lo tanto, hay lentes. Claro, usar lentes. En todas las piletas hoy por hoy se usa el gorro, por lo tanto ya disminuye sobre el cuero cabelludo también el contacto del agua con el cloro. Se usan unos palillos también para taparle la nariz, para evitar la entrada de agua. Claro. Obviamente, no vamos a poder evitar que en alguna cosa en contacto entre, pero entre el pequeño contacto o el contacto que entre con el agua con cloro, porque del hecho es que esa agua, si no se pone cloro o algún desinfectante, el agua entre la cantidad de gente que entra y el agua que está encerrada, y seguramente está a una temperatura de 30 y pico de grados, es un caldo de cultivo. No, o sea, eso entonces hay que mantener un nivel de cloro elevado. Claro, el nivel de cloro, aparte es lo creo que hasta por el Ministerio de Salud Pública, no tenemos ahí mucho manejo en la parte atópica, en la parte de piel, porque obviamente el contacto va a estar. Claro. Pero en realidad es bastante menor la cantidad de gente que ya tenemos que descartar. Claro. O sea, respondiendo y resumiendo, natación sí. Sí. Está indicado, obviamente lo mejor sería nadar en agua salada. Claro. Bueno, pero el que puede nadar, si agarramos verano y agarramos la playa con agua salada, mejor. con agua no contaminada, amarte el agua con sal, de por sí tiene un antiséptico natural que es el salitre. Claro. Difícilmente en agua salada, salvo que esté sumamente contaminado, o sea que no se haya, después de una tormenta, que se haya mezclado con mucha agua dulce, difícilmente alguien se puede agarrar una enfermedad supurada, alguna enfermedad otitis, eso, que sí es bastante común en las piscinas. Claro, claro. Normalmente después de las termas, después de vacaciones de julio, siempre teníamos la temporada de las otitis. Claro. A las 4 o 5 días de venir de vacaciones de julio, empezaban en las puertas de emergencia a concurrir con las otitis. ¿Por qué? Porque el tímpano queda mojado, porque es agua dulce, agua que estaba contaminada, y sobre todo en las termas donde no se coloca cloro, porque el agua sale y se va permanentemente renovando, pero claro, entra muchísima gente donde no se le pide nada, donde todo el mundo tiene la bacteria que se va igual al agua, y entonces, y los niños que están todo el día en ella, obviamente son los más propensos a contaminarse. O sea, hay otros deportes. ¿Cuáles podrían ser otros deportes? Un deporte indicados? Que puede hacerse es el ciclismo, ¿está? El ciclismo, porque tampoco tiene que correr. La idea es que haga ejercicio. Por supuesto que el caminar
es lo primero que debemos hacer, Sí, es sí. lo que no debemos dejar. Nosotros a un paciente básicamente lo tenemos que medicar para que pueda deambular. Eso quiere decir que una caminata en una superficie plana, bueno, eso va a ir creciendo en la medida que el paciente tenga mejor acondicionamiento físico, Claro. entrenamiento. Vuelvo a decir, por todos los pro que hablamos hace un ratito, Sí. de su componente de quemar calorías, de la parte cardiovascular, porque pensemos que somos un todo. Claro. Es decir, yo voy a tomar tal medicación que me va a hacer bien para el asma. Por ejemplo, voy a tomar un corticoide, lo que hablamos, la Sí. pastillita 20 miligramos. Nosotros le damos el corticoide y le decimos, ojo, se lo damos 4 o 5 días y después no se puede, hay que suspenderlo. Sí. Si no, hay que hacer una bajada en tipo escalerita, Claro, porque el porque cuando le corticoide estamos hay dando que... corticoides, los corticoides naturales se dejan de segregar. Claro. Entonces, pero los corticoides no son gratis en el organismo, es un gran antiinflamatorio, es excelente, pero también nos actúa disminuyendo la fijación del calcio. Ahora eso que decís, porque viste que hay mucha gente que se automedica, ¿no? Bueno, Entonces, no. los corticoides, qué bien que Ese señalas es el esto, tema. porque hay gente que dice, bueno, estoy con alergia, me compro, vamos a decir el nombre comercial, prednisona. Claro, bueno, Porque, no, o sea, porque yo por eso no lo realmente, quise mencionar, no, ahora lo porque menciono, pero realmente pero sí. no es por mencionarlo, es porque, No. o sea, para que específicamente hay gente que dice, voy y me compro Es que la medicación no la es buena, prednisona y no la es ni tomo. buena ni mala, está bien o está mal indicada. Claro, pero y el paciente la requiere en ese momento o no la requiere. Pero siempre con No solo la supervisión prednisona, médica. un corticoide inhalado tampoco es gratis. Tampoco. En un asmático, por ejemplo, o en una rinitis alérgica, se usan corticoides inhalados. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que el corticoide llegue al órgano choque. Entonces va a llegar antes al bronquio, que no tiene por qué llegarme al dedo gordo del pie. Siempre digo, cuando tomo una prednisona me llega del dedo gordo del pie hasta el bronquio. Claro. Y yo la tomo por el bronquio. Pero a lo que voy es que de pronto hay pacientes, y esa por eso es un poco me parece que recalcar acá en este punto, que ya saben el tratamiento, porque en realidad, digo, frente a determinados casos que se les repiten, entonces directamente no consultan y van y se compran la medicación y terminan automedicándose y durante más tiempo del necesario. Entonces siempre es importante la supervisión del con el médico de ¿no? cabecera. Sabes que una de las cosas que uno, siempre lo hemos dicho acá, uno lo que ha aprendido es a escuchar. Claro. Y entonces le preguntamos primero, el asmático, sobre todo el que se ha hecho varios broncoespasmos, ¿y usted con qué se trata? ¿Y qué le hace efecto? Y ahí podés llegar a escuchar los disparates más grandes. De todo. Tratamientos que de repente le han dado resultado, pero que no tienen sustento, digamos, farmacológico. Claro. Gente que toma, yo tomé 2 prednisonas y la verdad se me pasó todo. 2 prednisonas. Tomé 2 prednisonas y se me pasó todo. Ya andaba bárbaro, tomé 2 prednisonas juntas y al otro día no estaba nada. El problema es que estamos recibiendo un corticoide en un efecto que seguramente ese paciente, porque el broncoespasmo lo puede provocar de repente una liberación de histamina que es como una llamarada, es en agudo. Claro. Entonces seguramente ese paciente lo sentamos, le ponemos un poquito de oxígeno, o nada, o se sentó y se puso a conversar con otro y se distrajo y se le pasó el broncoespasmo. Claro. El broncoespasmo más común, ¿sabes cuándo se da? Cuando la risa. La gente que se empieza a reír y después empieza a toser porque hacen un broncoespasmo. Pero a nadie se le ocurre darse un inhalador. Claro. Se sienta un poco más, se sienta más atrás y salen de un teatro o salen de una reunión y se les pasó. Ahora que no se fuma en la fiesta. Es un broncoespasmo placentero el de la risa, claro. Pero ahí está. Pero, viste, tú lo tenés y hay gente que dice, yo me di un disparo y se me pasó todo, realmente empecé a toser y se me pasó. Claro, pues tenías un broncoespasmo. Claro. Pero vos no se te ocurriría tratarlo. En realidad si lo tratás mejorás también. Claro. Pero como es en un evento social y todo eso, no hay por qué. Bueno, hay que reírse más entonces. Bueno, porque en realidad, por eso digo, escuchar al paciente y ahí escuchamos que tomé un corticoide hoy. Me di uno cada 6 horas, un disparo cada 6 horas. Y uno le tiene que explicar, mira, a un bebé chiquito le damos 2 disparos cada 6 y cuando está en crisis aguda cada 4 horas. Claro. Tú sos más que un bebé chiquito y estás recibiendo un disparo. O sea que eso a dosis kilo peso es nada, es homeopático, claro. Es psicológico. Si tú lo querés, lo usás y si no lo hubieras usado va a ser lo mismo. Pero a ti psicológicamente te hizo bien porque tú creías que el tratamiento... nosotros a los adolescentes siempre les manteníamos una cosa, con los padres éramos medio cómplices,
que niños, sobre todo en la etapa del liceo, cuando se Sí, angustian, o las chiquilinas, en la etapa esa de los cambios hormonales, que tuvieran el inhalador ese que ya está más viejito, que nosotros, siempre hay una pruebita para hacer, ¿no? ¿Inhalador qué es? Es un envase en el cual está comprimido una medicación y sí, tiene un gas propelente y tiene aire. claro, Tienen 3 partes iguales. Quiere decir que si tú sacaras el tanquecito y lo pusieras en un vasito de agua, ¿tá? Cuando el aparatito está lleno, se tiene que ir para el fondo. claro, Si yo lo pongo en un vaso de agua y queda flotando prácticamente de la mitad para arriba, ese lo que le queda es propelente y aire, ya no le queda medicación. claro. Pero eso sirve para cualquier inhalador. Tú verás, por ejemplo, que le tiramos a los mosquitos y los mosquitos siguen volando. Decimos, pero este ya no sirve, este insecticida. Ahora, si tú lo pusieras en agua, verás que flota. Quiere decir que lo que queda, porque sigue saliendo y uno vemos que esparce Claro. algo, pero ya no tiene insecticida. Claro, En este caso, estamos hablando de una medicación. claro, pero Esto es una prueba muy sencilla, sí, que sí, probablemente muchos asmáticos la sepan, y los que no, por lo menos ya se la decimos. sí, Es sacar, poner en un vasito de agua y vemos. Si se va para abajo, está lleno. Si queda apenitas la parte de arriba fuera del agua, tiene todavía. Si está flotando de la mitad para arriba, eso ya está vacío. ¿Cómo es que tenés Sí, que se hacer? saca, Se saca se saca el tanquecito Sí. y se pone en un vasito de agua, pero Ajá. que quede todo sumergido. Si se va al fondo, está lleno. Claro, ¿Tá? Porque aquello que le mandábamos, bueno, a los chiquilines, a los adolescentes, le mandábamos cuando iban para el liceo o algo, que se llevaran algo en el bolsillo. El tema es que sienten que le falta el aire, se tocan y tienen inhalador allí, claro. o se dan un disparo de esos que son de nada, Ujú. y se sienten que ya se les calmó. Es otra cosa. O sea, ahí el efecto psicológico Es importantísimo, claro. Y dejemos la medicación para instalarlos cuando se deben y en la dosis que se deben. Ujú. Las crisis de broncoespasmo se tratan en agudo, en principio, se tratan con dosis alta, tanto de corticoides como de salbutamol. Y después se va bajando, pero primero hay que apagar el incendio. Claro, claro. Eso es así siempre. Cada uno, con la medida que vamos creciendo, ya nos vamos conociendo cuándo vamos entrando en el broncoespasmo, Claro. si es a resfrío, si es un ambiente donde había alguien que fumaba. Ahora, por suerte, Eso ya está. eso está solucionado. Claro. Podemos ir a una fiesta, entramos en un bar, entramos en donde sea y el aire está más limpio. Está menos contaminado. Está menos contaminado, lo cual es algo muy, muy positivo. Claro, yo recuerdo esto, digo, hace muchos años atrás, cuando no estaba esta ley del tabaco, que ibas a lugares y, bueno, todo el mundo fumaba, y además había como en los mismos padres algo que era un craso error, fumaban en las habitaciones, claro, con bueno, niños durmiendo, o sea, eran siempre cosas se les dijo, atroces. primero, para ver un bebé, primero te lava las manos, y después nunca se fuma en la O habitación un del bebé. niño, ya no solo un bebé. Nunca se fuma en la habitación del bebé, ¿no? Pero en general para llevarlo un poco más a los niños, para ir sensibilizando. Claro. Porque el que es fumador es compulsivo. Entonces, cuando te dice que sí y se dio vuelta y prendió un cigarrillo, pero lo hace como una especie de acto reflejo. Sí. Ahora que en realidad se ha incrementado los controles y que la prohibición tomó cuerpo, alguno podrá estarse, no sé, recibiendo algún otro tipo de cosas, pero si prende un cigarrillo yo creo que todos los miramos raro, como que fuera el peor de todos. Pero antes ibas por un shopping, suponete, y la gente claro, ahora no se puede fumar más, pero te fumaban. No, pero en una fiesta nomás, en una fiesta no podías respirar. Cambió más totalmente. Que salías con la ropa impregnada en olor a tabaco. Sí. Si por encima era desagradable para todo el mundo. Uh-huh. Ahora quedó, bueno, el que fuma sale afuera. En realidad esto va a tender a irse liberando de que vayan fumando cada vez menos. Claro. Y eso va a ir mejorando para los cuadros respiratorios. Claro. Por lo menos como contaminante ambiental va a ir mejorando. Sí. Lo que sé, bueno, volviendo a los tratamientos. Tratamientos tenemos con corticoides inhalados, corticoides vía oral. Después hay otros que son los desensibilizantes de membrana, como el cromoglicato, el Intal, uh-huh, que son unos elementos químicos que se dan inhalados o pueden salir como jarabes también, que bloquean la reacción el antígeno y el anticuerpo. Uh-huh. Entonces, eso es una medicación que ya te digo que se pueden dar inhalados, se pueden dar, y tienen una acción preventiva. Esos no sirven en lo agudo. No lo usemos en una crisis aguda porque no me va a apagar el incendio. Uh-huh. Eso va a hacer que no encienda el fuego, pero no que no...
que el incendio Por eso se apague. es importante el tratamiento con el médico de cabecera, que es el que te Sin duda, conoce, que sin duda sabe, alguna. ¿no? Cómo reaccionás tú, si sos asmático o si Además, el tendés a hacer paciente se debe broncoespasmo. estudiar. El caso del asmático, el paciente se debe estudiar. Sí, Una placa de tórax tienen que tener todos. Porque a veces decimos, yo soy asmático, hago broncoespasmo. Broncoespasmo puede ser una enfermedad o puede ser un síntoma. a ver, Puede ¿cómo ser es un eso? síntoma de otra enfermedad. Ah, Puede ser un pues, síntoma de un EPOC, ajá, enfermedad obstructiva crónica, claro. que el 80% son fumadores, pero hay un 20% que son evolutivas, no son fumadores y nunca Ujú. fumaron. Entonces Es, tiene es lo que queda como enfermedad de fibrosis pulmonar, que es una enfermedad degenerativa, Ujú, que empieza teniendo con todos, con los mismos elementos, que aparentemente crisis que le van falta de aire. Y claro, bueno, y lo primero que debemos hacer, el estudio primero que hay que hacerse es una en un placa, paciente que tose 15 días, una plaquita de tórax, claro, una placa de claro. tórax básicamente. Ujú, De allí podemos ir, por supuesto, a hacer un funcional respiratorio, ¿tá? Que eso se te hacen soplar y vamos viendo la capacidad, los volúmenes, cuánto es el volumen expirado claro, máximo, cuánto es lo que sacamos. Hay tablas que se comparan y entonces vemos qué tanto está, o sea, cómo está funcionando mi pulmón. claro, importante. Después tenemos en imagen más exclusiva, claro, ahí podemos hacer, bueno, además de la capacidad pulmonar, se hace la capacidad como reacciona ante la medicación. Claro. Y ahí nos llevamos la sorpresa que muchos pacientes lo medicamos y no mejoran significativamente. Ujú, Entonces, cuando le damos una medicación, no le estamos haciendo un bien, claro. porque no le está produciendo una broncodilatación, quiere decir que la medicación sí le está causando todos los perjuicios, pero no le está dando los Los beneficios. beneficios, claro. Quiere decir que hay medicación que de repente no la está Sí, necesitando. sí, sí. O sea, ahí nos podemos enterar también con pruebas de funcional respiratorio. Ujú, Con medicación, se llama así, justamente se da prueba de esfuerzo. Y después se hacen las imágenes, lo que se llama la resonancia o la tomografía, sí, que es para ver imágenes cuando ya estamos buscando otro tipo de cosas, algo más degenerativo claro, o algo oncológico o tumoral, claro. que también lo existe. Existe también todas las parasitosis. Los Ujú, quistes hidáticos ahora se ven bastante poco, pero claro, el quiste hidático se veía bastante frecuentemente, en el interior era bastante común. claro. Además de, bueno, de los exámenes generales, donde podemos constatar un aumento de los glóbulos blancos, eso puede ser un proceso de infección, además de un estudio de la expectoración. Claro, eso es ¿Tá? importante también. Digo, yo voy un poco relatando lo que Lo deberíamos que de alguna manera, el que tiene un cuadro respiratorio, ir con su médico, chequearse, y al primero claro, un chequeo general básico con una placa de tórax y después vamos hacia el estudio funcional respiratorio claro. y de ahí vamos creciendo porque en la medida que los estudios van apareciendo Sí, algún sí, van a ir elemento, dando datos nos van a ir guiando en el camino. en el camino, Eso es claro. importante porque debemos estudiar. A ver, y cuando una tos, esto es importante también lo que estás diciendo, más de cuántos días me tengo que preocupar ir al médico, porque viste que también ahora el tema de la tos, bueno, tengo tos, me compro un jarabecito, No, unas una tos de más de pastillas, 3 semanas que no mejora, hay que debemos ir al consultar. médico, debemos ir al médico. El 3 semanas, no, sí, no antes, 15 tres- días, no, porque esos cuadros respiratorios, pueden esos cuadros llevar de 20 humedad que días, hagan, puede pueden estar que llevar toso 20 de noche, días, que se me va de día, que mejoro, pero después más pero de 20 días seguimos 20 días y estamos tosiendo y hay que y consultar. tenemos flemas, que la saque o no la saque, por lo menos debo consultar la ocultación y ahí si el médico le queda, siempre digo, yo a mí como médico, cuando me quedaba una duda de algo, es porque hay que hacer el examen. Claro, claro, Es decir, más vale una placa sana que alguien que tenga una neumonía o un proceso y no le haya pedido una placa. claro. ¿Da? Obviamente ahora hay menos fumadores, tenemos el paciente añoso con determinado fumador de toda la vida, o que haya dejado de fumar, también eso, Ajá, paciente sí. que haya fumado. Antes se decía que después de los 5 años bajaban al riesgo basal Sí, para el cáncer de pulmón que el no fumador. Ahora se habla de 10 años. o sea, Ahora, yo dejé de fumar hoy, voy a tener el riesgo basal, el riesgo de base, de acá a 10 años. Si no dejo de fumar, nunca empieza a correr ese tiempo. claro, O sea, en 4 o 5 años puede aparecerme algo, solo para el cáncer de pulmón. Para la enfermedad obstructiva crónica, el EPOC, después de fumar determinado tiempo, después de 10 años de fumar, todos tienen algún grado de EPOC.
¿Qué es ¿Cómo el EPOC? A ver, vamos a... enfermedad obstructiva Crónica, crónica? ahí ¿Por está. qué? Porque la nicotina y el alquitrán van tapizando los bronquios y esos nos van haciendo que respire menos cantidad de alvéolos de pulmón. ¿Y eso qué trae aparejado el EPOC? Bueno, el EPOC justamente nos disminuye la superficie de intercambio gaseoso, donde oxigenamos nuestro tejido. Por lo tanto, el pulmón se ve tapizado por alquitrán, por nicotina y el alquitrán, y queda rígido. Son Dificulta esa la gente que la respiración. vemos, claro, que la vemos como inflada, son como decir, como es gordo, pero es alguien con el tórax muy inflado y que siempre está agitado. La gente le dice al principio, sí, usted tiene tos y expectorante. Ah, no, solo de mañana toso un ratito, saco 2 o 3 de flemas ahí y después el día ando bárbaro. Esa es la primera etapa. Claro. Ahí ya están empezando los síntomas del EPOC. Después, obviamente, tose de mañana, después tose de tarde, después, obviamente, en la medida que va acumulando mayor secreción y que va teniendo mayor tejido destructivo, después, en realidad, tienen mayor tos. Tenemos esa gente que está al lado nuestro, de repente tos y sentís que como que está lleno de flemas. Sí, sí. ¿Da? En general son EPOC. ¿Y cómo lo pueden tratar? Bueno, el EPOC, primero estudiarlo con una placa para ver el grado de EPOC. Después se trata de dar, primero, tratemos de que el estímulo, o sea, el caso del tabaco, tratar de abandonarlo rápidamente. Sí. Ahí no es que si deje de fumar de golpe me va a hacer mal porque se me va a desprender. No, tiene que tratar de dejar de fumar porque el riesgo, el EPOC provocado por el tabaco tiene un riesgo aumentado de cáncer de pulmón además. Además del riesgo que tiene el propio fumador. O sea, ya tiene una patología de fondo, ya tiene una enfermedad de base. Entonces lo primero, dejar de fumar. Dejar de fumar. Después se usan unos inhaladores para mantener el bronquio abierto y que pueda sacar esa secreción. ¿Qué pasa? Nosotros en los bronquiolos y en los bronquios tenemos unos pelitos, que no son pelitos en realidad, a nivel de mucosa que se llaman cilias. Sí. Las cilias segregan un mucus y es lo que nos hacen de filtro para sacar, digamos, todas las impurezas. Son los filtros para que lo que nosotros respiremos se lleve todo mediante el mucus ese, se lleva todas las impurezas que tenemos. Fíjate que eso está tapizado de alquitrán. Es como que le hubieras pasado una mano de bloque arriba. Entonces las cilias que tienen un movimiento mínimo, pero que van expulsando las secreciones hacia afuera, están tapizadas por ese alquitrán. Eso hace que no expulsen ninguna secreción. La secreción se va acumulando. La secreción propia que provoca el mismo cuerpo, más las contaminantes que haya ambientales. Entonces, secreción a 37 grados en un ambiente húmedo, 24 horas, es el caldo de cultivo de cualquier infección. Entonces, ahí tenemos un riesgo. Por eso decimos nosotros, la vacuna de la gripe, población de riesgo, 65 años. Digo, yo me voy de un tema al otro, pero porque el paciente es uno solo. Está todo engranado. 65 años, exfumadores, EPOC. ¿Por qué? Porque ese sabemos que empieza con una gripe, que puede ser algo inocente, y no sabemos dónde va a terminar. Porque empezó el virus, hizo ese virus, y ahí seguramente ya tiene todo para hacer una contaminación bacteriana. Entonces pueden terminar en una neumonía, puede terminar en una sepsis, puede ser mortal. Ya entonces, vamos a la última pausa. Recordamos que vacunarse de la gripe siempre está bienvenido. Estamos a tiempo. Hacemos la última pausa y enseguida estamos aquí en Vivencias. Continuamos acá con Ricardo Velasco, el doctor Ricardo Velasco, con el tema de las alergias, ¿no? Y hemos adelantado mucho, pero ¿cuáles son los estudios, creo que quedaron pendientes para detectar las alergias que se indican, ¿no? Para poder saber. Antes que nada, bueno, en la consulta del médico, un buen interrogatorio, profundo interrogatorio. Obviamente, si es el médico de cabecera, va a conocer mejor el paciente. Que nadie, y sabe los antecedentes alimentarios, que eso es importante, el tiempo que haya, porque todo es consecuencia de algo. Claro. Entonces, si esta persona está en un estado de estrés, si cuánto tiempo se alimentó. Si está triste. Exacto, pero aparte ambientales y cómo está desde el punto de vista psicológicamente. Capaz que en realidad su empleo está en peligro, capaz que las condiciones a veces son tan variables que hacen que una persona no tenga una calidad de vida. O sea, y ahí eso es importantísimo, tenerlo muy en claro, averiguarlo, para saber con quién estamos hablando. Obviamente una rutina general, hablamos de sangre, de orina, porque para descartar alguna enfermedad general, que las enfermedades generales a veces pueden, digamos, algún síntoma pueden aparecer similares a una alergia.
Ujú. Y son a veces enfermedades. Por ejemplo, un eczema que Sí, es una reacción de piel, puede ser también una infección de piel. claro. Y ¿Tá? no Un ser una estafilococcio alergia. de piel que muchas veces se ve como un eczema, pero es un eczema infeccioso. Claro, O hay sea, que puede haber tratarlo. empezado en un eczema y se haya infectado. Claro, O puede ser una infección directamente. en la piel, ¿En claro. quién? Por ejemplo, en un diabético. Ujú. En un paciente con insuficiencia renal va a tener la piel más seca, más descamante. Claro, Entonces, cuidado con la medicación que le demos porque su riñón no la va a depurar en tiempo. claro. Entonces, la base es una rutina general. Un hemograma, una orina, una PCR, una glicemia, una orina, en fin, un ácido úrico. El Claro. ácido úrico también en exceso a veces se puede llegar a depositar en piel o dar algún tipo de lesión como los tofos, que son lesiones muy dolorosas, Ujú. que aparecen en piel o en tejido subcutáneo, pero en realidad son de origen metabólico, son por el exceso del ácido úrico. Claro. Una vez que hicimos este diagnóstico, que básicamente estamos orientados o hemos descartado, además de eso, se hace dosificación de la inmunoglobulina E, la IgE. La Ujú. IgE, ¿qué viene a ser? Viene a ser el mediador, digamos, la reacción de nuestro cuerpo ante un alergeno. La IgE es la defensa nuestra que aumenta ante la ¿Y qué reacción al hacen? ¿Te alergeno. inyectan el la No, IG? te ¿Cómo sacan es? Te sangre sacan y y se se dosifica estudia. la IgE. Entonces, nos encontramos que muchas veces la IgE se asocia en las alergias alimentarias, por ejemplo. Ujú. Vemos que se puede asociar a veces que un paciente, yo que se comió naranja y encontramos una IgE elevadísima. Claro, ¿Eh? A veces los valores de la IgE no implican que tenga correlación clínica. Sí sabemos que es un alérgico, claro. porque quiere decir que tiene encendido, su cuerpo está a reaccionar ante un estímulo. ¿Te acuerdas lo que dijimos? Sí, ¿Qué es una reacción alérgica? Es ante un alergeno, así de algún elemento que en realidad es inocuo, sí. nuestro organismo es el que reacciona. Reacciona, claro. Quiere decir que la IgE es lo que nos está hablando De que de que somos nuestro organismo alérgicos. está encendido y está para reaccionar. Donde llegue ese estímulo Claro. en la situación. Pero digamos, si el IgE te da alterado, quiere decir que sos un alérgico. Exactamente, pero por eso te digo, muchas veces no tengo síntomas, pero la IgE está elevada, la etapa siguiente, empezar a buscar cuáles son los alérgenos. Claro. Ahí podemos identificarlo con los alimentos, ahí podemos ver, por ejemplo, muchos alérgicos en pequeña escala de gluten que tengan algún elemento de intolerancia Al gluten. digestiva, por ejemplo, que tengan, cuando como mucha harina me da un poco de gases, me distiende un poco, ¿tá? Pero quedo por eso. Y bueno, muchas veces hay que hacer exámenes específicos porque son alérgicos al gluten, lo que son de baja frecuencia. Claro, claro. Entonces, ese paciente no come gluten y vas a ver que mejora. Ujú. Alérgicos a leche de vaca. Sí, No tienen por qué darle diarrea y meteorismo y distensión y vómitos. A veces es la mucosa que está inflamada, la mucosa intestinal que se ve inflamada. Porque, bueno, porque tienen mejor tolerancia o porque no se han desensibilizado, están en etapa de sensibilización. Digo porque a veces No es yo no soy fácil. alérgico o yo sé que me cae mal y ahí importa mucho escuchar el paciente. Claro, claro. Que la gente te dice en general, no, yo leche, los lácteos no tomo, porque los lácteos, la leche cruda me cae mal. Claro, Y seguramente debe haber una intolerancia. claro. ¿Tá? Obviamente, aquí lo que se debe es tratar de dosificar la IgE frente a determinados alimentos. La otra cosa que se usaban muchísimo y ahora hay alguna técnica más moderna que son más específicos, son los test cutáneos. Ajá. Los test cutáneos donde te ponían distintos como parchecitos Sí, y te hacían reacción ante determinados elementos. Por claro. ejemplo, el pelo de animales, hongos, bacterias, en fin, distintos elementos y medían, cuantificaban, medían la reacción que tenías de hacer. Claro. O sea, son muy útiles. Nos dan una idea de dónde estamos parados y si realmente a qué somos alérgicos. Claro, Porque el primer antialérgico, hay que tener claro, es evitar el alergeno. claro. Es decir, lo primero es eso, evitar el alergeno. Después, obviamente, los tratamientos, bueno, vamos a tener que tomar de acuerdo a la intensidad, si la base es una histamina, si la base es un broncoespasmo, si no será un corticoide tópico. Tópico puede ser en crema, si es en piel, Sí, o sí. inhalado, si es Vía respiratoria. respiratorio, ya sea respiratorio, rinitis alérgica o broncoespasmo.
Claro, Entonces, ahí es donde ejercemos un tratamiento. Tratamientos inespecíficos para todo no hay. claro, claro. ¿Tá? Es decir, se habla de alguno de estos, de los cromoglicatos, que son los preventivos, porque son de a mediano y largo plazo, y hay alguna otra droga nueva también, que han dado algún resultado a mediano y largo plazo. Ujú. Pero como concepto, primero identificar el alergeno, evitarlo, y ese paciente a su vez de ninguna manera debe permanecer en sedentarismo. El Claro, ejercicio, la actividad social, todo eso nos va a ayudar, porque el claro. paciente somos uno solo, Sí, siempre sí, somos sí, uno sí. Y solo. muchas cosas se somatiza también, ¿no? Exactamente, debemos Entonces, evitar pasarme para el lado, en vez de dividir a la gente entre casados y solteros, entre enfermos y sanos, y yo pasarme para el lado que siempre tengo algo y siempre estoy enfermo. No, claro, tengo que hacer todo porque estoy sano, porque en claro. realidad esto es una reacción, no es una enfermedad. Sí, sí, es una reacción. Bueno, es muy ¿Ya? interesante cómo abordarlo. Se nos fueron los minutos, Ricardo. Un inmenso placer, como todos los jueves, recibirte en tu columna de Vida Sana. Agradecerles a todos sus amables Vivencias.